Hola, mucho gusto. Mi nombre es Tania Reyes y soy estudiante de la Universidad Rosario Castellanos en la licenciatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación. En esta ocasión estaríamos hablando de un tema, el cual es las barreras de la comunicación y las relaciones humanas. Pues bueno, vamos a empezar con este tema. Como punto número 1 es el no escuchar, que a mi perspectiva sería como el punto más importante, que es una barrera muy enorme dentro de la comunicación, ya que muchas personas no saben escuchar, solo oír, y es muy diferente, ya que cuando oyes solo tu cerebro capta los sonidos que te están mandando, pero no estás escuchando realmente la información que te quieren dar, que a veces es muy importante. Por ejemplo, en alguna clase el profesor te está dando la enseñanza necesaria para tu educación y tu mente a veces está divagando, ¿no? Está pensando en otra cosa, en a qué horas vas a salir, en que ya te faltó esta tarea, cualquier cosa, y no le estás tomando o no estás escuchando la verdadera información que necesitas saber. Cuando el profesor te pregunta ¿qué entendiste? Pues realmente no entendiste nada, porque no estás poniéndole atención, la atención necesaria, no estás escuchando, solo oyendo. Y oyes porque los sonidos están generando, están llegando a tu cerebro, pero realmente no estás procesando esa información de manera correcta. Ese sería el punto número 1 de no escuchar. En el punto número 2 estaríamos hablando de el poder, la ideología y el estatus. En estos tres puntos a tratar, principalmente el poder. Y el poder no solo se habla de grandes personas, algún político, algún presidente. También es dentro del hogar, ¿no? Por ejemplo, los papás, pues les dan, tienen esa autoridad, ese poder con los hijos de decir vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy el papá, X o Y. En esta cuestión no se tiene una buena comunicación porque se rige el poder, se rige las reglas de yo estoy en esta posición y tú tienes que acatar las reglas, ¿no? Hay veces que no queremos seguirlas, pero sin embargo nos quedamos callados para no tener un conflicto. Entonces, por la cuestión de la ideología viene un poquito de la mano, porque a nosotros nos hacen crecer de una manera o de un pensamiento que nuestros padres están teniendo, y esto viene de generación en generación, ¿no? Entonces, esa ideología pues hace que a veces entren en un conflicto cuando se enfrentan a una persona con una ideología diferente. Cuando se exponen las dos ideologías, entra ahí el debate de decir, no, pues esta ideología es la que yo tengo, ¿no? Y en cierta forma tú la defiendes. El estatus, pues bueno, en esta sociedad el estatus a veces es muy importante, ¿no? Hay veces que hasta llega a haber discriminación en el estatus en el que te encuentres, entonces pues te hace a veces hasta quedar callado, ¿no? Entonces en esa cuestión sería la barrera de la que estamos hablando. Y creo que estaríamos pasando al al punto número 3, que es el prejuzgar, adivinar y suponer. ¿Quién no lo ha hecho? Todos en algún momento hemos prejuzgado al conocer a una persona, y como se dice ese dicho, ¿no? Todos juzgamos a su libro por su portada, ¿no? A esto se refiere un poquito el prejuzgar, el ya estar juzgando antes de conocer ya sea la persona, la situación, lo que sea, ¿no? Y esto conlleva a adivinar, ¿no? Cosas antes de preguntar, antes de llegar a la información correcta, ya estamos adivinando, ya estamos suponiendo, ¿no? Entonces, pues, en esa cuestión se lleva una mala comunicación, porque tú te quedas con la idea que tú tienes, con la idea de suponer las cosas en vez de, no sé, de preguntar, ¿no? Hay muchas veces que por pena, por no incomodar, cualquier situación, no preguntas una situación. Empiezas a suponer cosas, empiezas a adivinar, y al final de cuentas no sabes si es real o no lo que tú estás pensando. Entonces, en esa cuestión pues sería muy importante dejar de hacerlo,
¿no? En el siguiente punto estaremos hablando de las actitudes negativas y la subjetividad. En este punto, pues bueno, las actitudes negativas podría ser fijarse solamente en el lado negativo de la situación, culpar a otras personas de lo que ocurre a sí mismo, tener un diálogo interno negativo, una visión pésima hacia uno mismo y diversas circunstancias de la vida. Entonces, pues esto no es nada bueno para una buena comunicación, solo te estás basando en lo malo que puede pasar en vez de enfocarte, pues bueno, en lo positivo, en lo que se puede hacer realmente bien. La subjetividad será influenciada por las variables culturales, políticas, económicas, desde que se genera y afectará a su vez en estos mismos factores en la comunicación. El siguiente punto que estaríamos tocando sería la superficialidad. En este caso, el mundo está lleno de personas superficiales, son demasiadas y cada vez más. Este tipo de personas suelen ser un poco serias en lo que se dice o en lo que se hace, es frívola y solo le interesan pues las apariencias. No analiza a las personas en su esencia, ¿no? O sea, solo ve el aspecto exterior. Por otro lado, estaríamos hablando de la rutina de vivir. Esto se puede decir que es una costumbre. Y lo que genera el problema no es la costumbre, ni el hacer las cosas repetidamente, sino el no reflexionar acerca de ellas cuando estamos presentes, pues nada nos puede conmover y aparece la sensación de frustración que pues produce la rutina. Entonces pues nuestra presencia se vuelve fantasmal, sentimos que la vida está en otra parte y pues que el presente se vuelve algo a veces como un obstáculo para llegar a esa otra parte a la que queremos llegar. El siguiente punto a tratar sería la mentira y el engaño. Estos puntos a tratar es un tema muy delicado, ya que pues bueno, ¿quién no lo ha hecho? ¿No? Desde pequeños, como nos dice en la lectura. Hasta nuestros propios padres nos los enseñan, ¿no? De miéntele a la persona en el teléfono que no estoy, ¿no? O empezamos a decir coloquialmente mentiras piadosas. Pero al final de cuentas es una mentira, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en una relación es muy importante el no engañarse, el no mentir, porque eso rompe la relación, ¿no? Ahora hablemos de el lenguaje. Les quiero leer un pequeño párrafo en el cual nos vamos a basar y dice: cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo decidí que signifique, ni más ni menos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando se tiene un lenguaje adecuado, las palabras van a ser exactamente el significado que les queda. Muchas veces, como dicen, es que no entendemos a las mujeres, ¿no? Cuando dicen, es que me dijeron que sí, pero a su perspectiva es un no, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, puede ir a una fiesta, pues como quieras. La palabra de entender que él debe de tomar la decisión, pero lo que ella quiere es lo contrario. Entonces no está dando el mensaje adecuado, no le está diciendo las palabras exactas para el verdadero significado de lo que quiere la persona. Ese es un ejemplo muy grande que pues podemos ver en el lenguaje, ¿no? Como la frase que acabo de leer, pues eso se refiere, el significado que yo le quiero dar a la palabra es lo que quiero expresar, ni más ni menos. Ahora hablemos del miedo. El miedo, pues bueno, es un sentimiento negativo. Y por ejemplo, bueno, yo voy a dar un ejemplo del miedo que es el pánico escénico. Es un tipo de miedo que sufrimos algunos y me incluyo porque en lo personal me cuesta mucho hablar en público. Entonces, para mí es una enorme barrera de comunicación, porque por ejemplo si yo necesito dar alguna exposición frente a un público grande, empieza este temor de me voy a equivocar, mejor no lo hago,
qué voy a decir, y si se me olvida, se van a reír de mí. Saben, como que ese miedo del pánico escénico, y más en esta carrera, en la comunicación, ¿no? Es algo que se tiene que aprender. Sí hay maneras de combatirlo. De hecho, hay cursos que te enseñan a cómo hablar frente al público, al cómo llevar un correcto dialecto para poderlo expresar, ¿no? Sin tener trabas, sin estar pensando en el que dirán. Muchas veces el miedo, ¿no?, causa a que no nos atrevamos a hacer algunas cosas. Incluso puede llegar a ser complicado, ¿no? Por ejemplo, el miedo a las nuevas experiencias, el miedo a salir de lo habitual, hace que, pues bueno, no tengamos una comunicación correcta por estar sobrepensando en ese sentimiento. En este punto estaríamos tocando la crítica destructiva. Cuando le dices a las personas sus defectos sin antes pensar qué tanto le puede afectar. Por ejemplo, no sé, le dices a una persona, es que ya estás engordando mucho y deberías de cuidar mejor tu alimentación y deberías de hacer ejercicio y deberías, o sea, ¿no? Y es que te estoy dando una crítica constructiva porque es por tu bien, pero no saben qué realmente está pasando la otra persona. No saben si tiene alguna enfermedad que está combatiendo, no saben si ya lo ha intentado y no ha podido, pero no es constructiva porque no le das algún consejo o no le ofreces esa ayuda necesaria, solo estás suponiendo cosas. Entonces, pues ese sería el punto de la crítica destructiva. Ahora hablaremos de las lenguas y la cultura. En este hay un ejemplo muy grande, que es una simple palabra. Una simple palabra puede cambiar el significado totalmente dependiendo de la región. Un ejemplo que yo les quisiera dar es, por ejemplo, en Argentina, lo que nosotros conocemos como pastel, les dicen torta. Y pues nosotros la torta la conocemos como un pan, un bolillo, ¿no?, con ingredientes adentro. Entonces aquí viene la diferencia de el lenguaje y la cultura. Ahora hablemos de creer que existe solo una realidad, la nuestra, por supuesto. Pues, por ejemplo, en alguna situación que nos comenta la lectura es cuando la esposa quiere que ya no gaste el dinero el esposo, no tanto porque ella no quiera las cosas, sino porque tienen que ahorrar. En su realidad o en lo que ella piensa es que es mejor tomar ese dinero para otras cosas más importantes, y en la realidad del esposo pues se refiere a que él piensa que le faltan esas cosas, por eso se las quiere comprar. En este punto, en esta controversia, hay una falta de comunicación porque cada quien tiene su realidad, cada quien está tomando los puntos a su perspectiva. En el siguiente punto es la prisa y la impaciencia. Creo que vivimos en un mundo muy acelerado, donde todo el tiempo estamos corriendo, todo el tiempo estamos deprisa, y realmente no nos podemos dar un tiempo de llevar las cosas con calma, ¿no? La misma ciudad, bueno, hablando de aquí de la Ciudad de México, nos lleva, ¿no?, tan solamente del tráfico, ¿no? Tenemos que validar bien nuestros tiempos para poder llegar bien a nuestro destino. Entonces todo el tiempo estamos deprisa, siempre hay inconvenientes, alguna manifestación, algún choque, en las lluvias. Entonces pues esto conlleva a que siempre estemos deprisa, siempre estemos contra reloj, no nos tomamos el tiempo necesario. Por último, hablemos de no empatizar.
Un ejemplo muy grande es que los medios de comunicación y las redes sociales nos han hecho que poco a poco dejemos de empatizar con las personas. Cuando sufren algún accidente, de primera instancia te pones en los zapatos de la persona, del que sufrió, del que pasó. Pero es tan repetida la noticia, empiezan a sacar muchas publicaciones de lo mismo, que te empieza a dejar de importar y ya no empatizas con la persona o con las personas que sufrieron el accidente. En lo personal, pues he notado que sí sí he tenido algunas barreras de comunicación, pero pues podemos trabajar en ellas, ya checando cada uno de los conceptos, analizando qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer. Y pues con esto concluimos el tema. De mi parte pues sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.